Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Debate, programa que hoy va a ser un tanto especial porque no vamos a tener a nuestros habituales invitados, sino solo a uno. Hoy está con nosotros el alcalde en funciones de Benidorm, Toni Pérez. Hace poco más de una semana ha triunfado holgadamente en las elecciones y dentro de unos días dejará de estar en funciones. Con él vamos a analizar las causas y motivos de una victoria del PP que casi nadie esperaba, pero no por el triunfo en sí, que era una posibilidad muy factible, sino por cómo se produjo. Cuando casi todo el mundo pensaba que los tiempos de las mayorías absolutas eran cosa del pasado, en especial en las grandes ciudades, de repente nos encontramos en Benidorm con un partido que suma 13 de 25 concejales. Toni Pérez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Como comentábamos en la introducción, casi nadie seguramente esperaba ese holgado triunfo del Partido Popular y honestamente, Toni Pérez pensaba que iba a sacar, antes de las elecciones, pensaba que iba a tener una victoria tan amplia que le permitiera gobernar con esa mayoría absoluta, honestamente. Bueno, la realidad es que estaban en nuestros números, lo que pasa que es cierto que los tiempos no permitían ni siquiera poder anunciarlo, ¿no? Hay intuiciones, hay sensaciones, creo que hemos trabajado 4 años muy duros, creo que hemos sacado adelante asuntos muy importantes para la ciudad y en realidad hemos estado un grupo de minoría absoluta, como se había calificado desde el principio, que ha sabido también resistir, porque todo hay que decirlo, ha habido intentos, evidentemente, para apartar a Benidorm de esa senda de prosperidad. Y en realidad yo creo que la confianza el pueblo de Benidorm la ha depositado en quien ha trabajado honestamente, quien se ha dedicado a trabajar, a mejorar la ciudad y al final a mejorar la calidad de vida de los benidormenses, porque de eso se trata, mejorando tu ciudad, mejorando tu destino turístico, mejorando el posicionamiento de Benidorm, al final estás beneficiando al día a día de tus vecinos y vecinas y ese es el objeto de un político, no entiendo otro. Un día antes de las elecciones, el sábado antes de las elecciones, un miembro de su candidatura, no voy a decir el nombre, pero sí, muy optimista, me comentaba que la previsión era aproximadamente de 10.000 votos y 11 concejales. Esas eran sus cuentas, las del partido, más o menos entiendo. Al final han sido algo más de 9.000 votos y 13 concejales, es decir, menos votos de los previstos en principio, pero más concejales. Ahí influye, tanto para el PP como para el PSOE, entiendo, en ese crecimiento, el hecho de que los partidos pequeños no hayan obtenido la representación, no hayan llegado a ese 5%. Bueno, le voy a reconocer que con algunos miembros de mi equipo siempre puse o fijé en los 10.000 el horizonte de votos, porque entendíamos que era el resultado que daba una mayoría ganadora, ¿no? Lo que sí que nunca comenté ni con los círculos más íntimos, y entiendo por mis 7 compañeros en esta administración, hasta mucho antes de la campaña, era que mis sensaciones eran muy buenas. Pero al final, vuelvo a decir, si tú dices en una situación generalizada en España, con una corporación como la que hemos vivido, tan dura, con algunas cuestiones que desde luego se han hecho para dañar precisamente la imagen y el recorrido de esos 4 años, inoculando muchas voces, por ejemplo, que las obras solo se hacían porque había elecciones, cuando este equipo no ha parado de hacer obras desde junio del año 2015, todos los años. Bueno, cuando tú tienes enfrente, por posicionamiento, tantas voces discordantes con tu mensaje, lo que tienes que hacer en cierta manera es no levantar actitudes que puedan motivar mucho más al contrario, ¿no? Yo tenía mucha confianza en el resultado que finalmente hemos sacado, pese incluso al resultado del 29 de abril, que creo que fue un punto de inflexión importante para que nuestro mensaje todavía fluyera con más fuerza. Esa presentación de la candidatura el 1 de mayo, que la habíamos suspendido por motivos de la lluvia, cuando en realidad estratégicamente la queríamos hacer antes de la propia votación de las elecciones generales y autonómicas, finalmente ha contribuido, yo creo que positivamente, no dándonos más votos, pero sí motivando más a la gente que confiaba mucho en el proyecto del Partido Popular de Benidorm. Dígame, ¿cuál era, ha hablado de las sensaciones positivas que tenía, pero cuál era su porra para las elecciones? Es decir, más allá de lo que pudieran decir las encuestas que manejan todos los partidos, la porra que usted había hecho como cabeza de lista, había hecho con sus compañeros del PP, incluso lo que pensaba para que los resultados que iban a obtener otros partidos. No hice ninguna porra,
ya digo que me la quedé, me la reservé todo el tiempo para mí, pero ustedes me han estado precisamente en los debates y en las tertulias y en las preguntas cuestionando algunos puestos en la lista. Y quienes iban en esos puestos sabían perfectamente que iban a salir, porque se lo decía mi sensación y mi tranquilidad, ¿no? En este caso. Ya le puedo decir que, por ejemplo, quien nos acompañaba en la candidatura con el puesto número 12 tenía mi palabra de forma privada de que iba a ser concejal, en este caso concejala. Evidentemente no podías tampoco trasladar mucho más, pero la porra sí que me ha sorprendido muchísimo. Creo que el Partido Socialista, honestamente, a tenor del resultado y el trabajo que han hecho durante estos 4 años, prácticamente ese mismo grupo, me ha sorprendido el número de concejales que ha sacado. No le daba un resultado tan amplio. Es verdad que la marca, en este caso, en el caso del PP, era una marca que no, en este momento no ha funcionado como arrastre. Teníamos el viento de cara y, sin embargo, en el caso del PSOE, por ejemplo, tenían el viento de cola, ¿no? Yo creo que sus previsiones eran esas o más elevadas, ¿no? Me ha sorprendido, y lo digo honestamente, el resultado que ha sacado Compromís. Creo que Josep Vigorra es de lo poco, por no decir lo único, que se salva en el trabajo de oposición que hemos tenido, una oposición también en la crítica, también a veces evidentemente haciendo una oposición muy frontal, pero en cierto aspecto constructiva. Lo hemos escuchado, precisamente en tiempo de debate tuve la oportunidad de decirlo en el debate que hicimos los portavoces, ¿no? Y luego otros que se han perdido en el discurso del insulto, la descalificación, y que no han aportado nada ni a la corporación, ni al pueblo de Benidorm, ni han sabido aprovechar la oportunidad de defender a la ciudad. Yo siempre digo, y lo mantengo hoy con 13 concejales, que tú tomas posesión de concejal, o en este caso de alcalde, si te eligen los concejales luego, tomas posesión para devolver al pueblo la confianza que te ha dado ya. No trabajas con las miras puestas en las siguientes elecciones, no haces tu trabajo del día a día pensando en esto me va a reportar un rédito político. Hay unos ciudadanos que han confiado en tu proyecto, que han confiado en ti como persona para representarles, y tienes que estar a la altura de esa confianza. Y luego hay otros ciudadanos que han optado por otras opciones políticas y tienes que estar también a la altura de esa responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que el fruto que se ha recogido es el trabajo de 4 años intensos, como decía, de honradez, de trabajo puesto en la calle y de atender los problemas que tenía Benidorm, tratando de solucionarlos los máximos posibles. Ha hablado del PSOE, ha hablado de Compromís, otro grupo que en este caso se ha permanecido representado en el Ayuntamiento es Ciudadanos. ¿Esperaba también ese resultado de una bajada de un concejal de 3 a 2 de Ciudadanos, habiendo cambiado el cabeza de cartel, y sobre todo por las expectativas que tenía la propia formación de Ciudadanos en sí de obtener mayor representación? Sí, era una de las marcas que a nivel nacional incluso tenía el viento de cola del que estamos hablando, ¿no? Con un crecimiento importante en las generales, incluso en las propias autonómicas, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tendrá que hacer su reflexión y su balance dentro de sus propias filas, y en cualquier caso creo que hay cuestiones en las que uno tiene que mostrar la convicción de lo que es, los principios y valores. Yo pertenezco al Partido Popular, soy del Partido Popular, estoy muy orgulloso de serlo, defiendo el proyecto del Partido Popular y sus principios y sus valores, y por encima de ello el mejor servicio que le puedo prestar precisamente a mi partido es el servicio a Benidorm. Si tú computas eso, sea cual sea tu marca, yo creo que al final, en este caso el ciudadano, convertido en elector, en votante, pues te dará la confianza que merezcas. De eso quería preguntarle, porque yo creo que, por si no ha quedado claro, en las elecciones locales se vota más seguramente a la persona que a la marca, que a las siglas. De eso estaba hablando. Por ejemplo, Toni Pérez, usted ha logrado, según los datos que tengo, casi 2.500 votos más que la marca del Partido Popular en las elecciones europeas, mientras, en la otra parte, su contrincante socialista, Rubén Martínez, ha bajado 730 votos con respecto a la marca del PSOE en las europeas. ¿Eso qué le dice? Lo de que precisamente en las elecciones municipales la marca tira menos que la persona, que el candidato. Bueno, es una teoría que siempre funciona, ¿no? A mí me abruma que poder pensar que es Toni Pérez el que lleva la marca. Yo creo que es lo que representa Toni Pérez. Y creo, en consecuencia, que si tú eres honrado, trabajas honestamente, dices siempre la verdad, no intentas aprovechar coyunturas para lanzar mensajes que la mayoría sabe en realidad que son falsos. Es decir, acusar a Toni Pérez de prepotente, pues quizá tenga un sentido de desgaste hacia Toni Pérez, ¿no? Pero si resulta que a Toni Pérez le conoce mucha gente y sabe que es todo lo contrario, pues quizá tu mensaje no está calando. Pero ya digo que no creo que sea la persona de Toni Pérez, aunque es verdad que en las municipales se modula mucho la persona y el proyecto político
o la realidad de la gestión, tanto en gobierno como oposición, que hace la persona, porque Toni Pérez fue candidato en el año 2015, viniendo de ser portavoz de la oposición después de una moción de censura y con todo lo que ello compone y con unas elecciones en las que nos quedamos muy cerca de ser el partido más votado y habiendo ejercido de portavoz real de la oposición en ese periodo 11-15, también era Toni Pérez y también ganó las elecciones. Luego quizá algo de todo eso hay, pero oportunidades hay para gestionar cada uno su realidad personal. Toni Pérez es el mismo de alcalde, que de concejal, que de persona, porque solo es uno. Usted ha estado gobernando estos últimos 4 años con 8 concejales, los 2 últimos años algo más con 10, con el apoyo de Ciudadanos por Benidorm, y ha tenido que escuchar pues, durante este tiempo muchas veces que el gobierno actúa con falta de transparencia, con opacidad y demás. Bueno, pues ahora tiene 13 concejales, mayoría absoluta. ¿Ha echado ya la cuenta de las veces que va a escuchar la palabra rodillo a lo largo de esta legislatura? Bueno, la voy a escuchar sí o sí, porque si ha sido el gobierno más transparente, en aquel en que el alcalde menos resoluciones ha firmado, teniendo en consideración que la ley además ha cambiado y me atribuye más competencias que nunca, y teniendo en cuenta que todo lo que firma este alcalde está avalado por los técnicos, que no ha habido ninguna incidencia técnica que haya finalizado, no ha habido ninguna prácticamente, pero si en algún momento ha habido una advertencia técnica, este alcalde nunca ha firmado nada con advertencias de ningún tipo, por pequeñas que fueran. Se ha devuelto el asunto a su origen para que los técnicos lo trabajaran y lo perfeccionaran hasta el punto de que todos los informes fueran, lo avalaran, ¿no? Si con todo eso no han parado de decir lo de la transparencia o la falta de transparencia, la opacidad, si este alcalde ha llevado a pleno cosas que no eran ni de pleno, precisamente para compartirlo con toda la corporación. Pero lo que sí que va a alterarse en cierta manera es el número de voces. Por más que se repita una mentira, nunca llega a ser verdad. Pero es verdad que desde el punto de vista del oyente, si 8 dicen que esto es blanco y uno solo dice que es negro o al revés, pues al final acaba ganando por aquellas cosas, ¿no? Cuando el río suena, ¿verdad? Todos avalamos la democracia, nos encanta la voz del pueblo, hasta que no se demuestre lo contrario, pero luego te aplican cuando el río suena, ¿no? Yo creo que hay que ser honesto con uno mismo. Esta ha sido una corporación donde el diálogo, el tender puentes, la escucha activa, el día a día... Nosotros hemos acabado, en cierta manera, un poco alejados de muchas realizaciones porque las poníamos a disposición de toda la corporación, porque hemos hecho de eso una virtud, porque hemos entendido que solo con el consenso podía salir adelante. Pongo el ejemplo de los presupuestos, lo hice en el debate, ¿no? Es decir, hay cosas que en los últimos tiempos nos han acusado que no hemos cumplido, precisamente aquellos que han visto cómo el equipo de gobierno metía en el cajón propuestas interesantes para Benidorm porque la imposición de quienes tenían que viabilizarlo lo hacían imposible o tenían otras preferencias. Pero eso es gobernar, es ceder también. Y ahora se oirá lo del rodillo, seguro, en cada votación que salga por 13 votos a favor, solo se oirá la palabra rodillo. Pero la vocación y la persona se impone a todo. Yo ya he hablado con los 2 portavoces, no tengo necesidad de hacerlo. En este momento los números avalan para que en otros lugares y con otros números se actúa muy distintamente, precisamente con mi propio partido, pero yo ya he hablado con los 2 portavoces para quedar cuanto antes para organizar el ayuntamiento, porque esto es cosa de todos, Benidorm es cosa de todos, del último vecino o vecina, incluso que decidió no votar a ninguno, no a otras opciones que no han salido, a ninguno. También tenemos que tener ese criterio, trabajamos para Benidorm y para conseguir el mejor Benidorm. Y uno no está en la certeza absoluta nunca, y por lo tanto hay unos representantes del pueblo que tendrán también, cómo no, les facilitaremos esa capacidad de opinión, de decisión, como no puede ser de otra manera. Me ha parecido, no sé, escucharle o leerle estos días que en estos 4 años, pese a los logros que haya podido tener el Partido Popular, la gestión municipal, no se ha puesto ninguna placa con su nombre en alguna inauguración. Es que no he inaugurado nada. He hecho visitas. No hablo justo en la campaña, antes de la campaña, sino que decir, pues si se ha peatonalizado una calle, si se ha abierto un parque... Sí, pero les he citado a ustedes, a los medios de comunicación, cuando se ha abierto al público, incluso 2 o 3 días después, y la hemos visitado con toda la corporación. Y no creo en las placas. Viví una experiencia tremenda, por cierto, todavía siguen las placas. Viví la experiencia de una moción de censura el 22 de septiembre de 2009, con muchísimas obras gestionadas por el Partido Popular que había sido desalojado precisamente de ese gobierno, que el día 7 de octubre se ponía una placa con otro gobierno. Y yo creo que eso no va conmigo. Y no he puesto placa ni en lo que he gestionado de principio a fin y no he inaugurado nada
que haya gestionado de principio a fin. He hecho visitas a aquello que la ciudadanía puede disfrutar incluso antes que yo, y no he sacado pecho de nada de eso. Estoy aquí para viabilizar la mejor vida de los benidormenses, y bueno, ya hay quien lo único que tiene en el pueblo, en el suyo, no solo en Benidorm, es la placa, porque circunstancialmente estaba ahí 3 días después de acabarse la obra. En materia política, ¿cree que le ha beneficiado o no le ha beneficiado, le ha perjudicado el hecho de que Gemma Moore haya dejado la política y su partido, Liberales de Benidorm, no haya concurrido a estos últimos comicios? Lo digo porque esos votos que venían tradicionalmente del Partido Popular, que era de donde procedía Gemma Moore, bueno, está claro que ella no ha hecho campaña en favor del PP, pese a haberse retirado. No ha hecho campaña en favor del PP y ha sido la que menos campaña, o la que más campaña ha hecho en contra del PP, ¿no? No es una decisión personal, no me importa ni me incomoda. ¿Pero cree que le ha podido beneficiar que no haya concurrido en las elecciones o perjudicado? Eso es una hipótesis. Sé de gente que ha recibido instrucciones y precisamente, quiero decir, creo que se han elegido otras opciones antes que el Partido Popular, cuestión que tampoco me importa. Es decir, lo que hubiera podido ocurrir es una hipótesis siempre. Y por lo tanto, de verdad, no tengo nada que objetar a los motivos por los que alguien hace estas cosas, decide entrar o decide salir. Son decisiones personales que siempre he respetado. Una más, supongo que es pronto todavía, porque estamos apenas una semana y un día después de las elecciones, y aún faltan pues otros tantos días, un par de semanas casi, para la toma de posesión, pero supongo que habrá empezado a, no sé si lo ha hecho o no, a pergeñar un poco lo que va a ser el futuro equipo de gobierno con las delegaciones o no. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, está en esa fase en la que uno empieza a trabajarlo internamente, está muy resuelto ya y solo falta transitar con normalidad a partir del día 15, porque hay unos tiempos procedimentales, no por otra cuestión. Yo siempre soy muy escrupuloso y muy respetuoso con todas las cuestiones que atañen al final a la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, el gobierno actual no ha dejado de trabajar. Piense usted que nosotros somos 8 compañeros, con 2 nuevos compañeros que subieron a este tren de transformación de Benidorm en agosto del año 17, y al primer equipo que tengo que respetar es el que está trabajando hoy en funciones, y por lo tanto, bueno, ya llegará el momento de ir desarrollando lo que va a ser una nueva corporación y dentro de ella un nuevo equipo de gobierno. ¿Lo tiene más o menos definido lo que le gustaría, entiendo? Pues casi absolutamente, porque no era, como le digo, una sorpresa el poder gobernar, ¿no? Uno tiene claro que el gobernar o no depende de él, depende de los electores y depende del resultado electoral, pero está trazado el diseño organizativo desde hace tiempo, evidentemente, claro. No sé si lo puede avanzar o no, si no pasa nada. Como comprenderá usted, no. Se podría, pero no lo voy a hacer nunca. Si habrá muchos cambios en delegaciones, es decir, porque ahora como al entrar también nuevos concejales, seguramente puede estar más repartido el trabajo, ¿no? O si muchos seguirán con sus mismas áreas, es decir, no sé si eso se puede avanzar o no. No va a haber grandes dramas, quiero decir, no hay cambios drásticos. Sí que quiero agradecer muchísimo, como siempre hago de corazón, a esos 7 compañeros que han permitido que estemos aquí, de los cuales 6 repiten como concejales. A los 10 que componíamos el gobierno, evidentemente nos cayó un aluvión de competencias porque los números no permitían más. No era la distribución, que yo tampoco hubiera hecho en el año 15, y todos tuvimos que hacer de tripas corazón, ¿no? Por lo tanto, lo que hace ahora hay la posibilidad de hacer una distribución más racional, pensando en las personas, no en sus capacidades, porque creo que todos los que han llevado delegaciones en este ejercicio pasado lo han hecho magníficamente bien, todos en cada una de las que ha llevado. Yo mismo he llevado 2 competencias que no delegué, y hay compañeros que han llevado 6 o 7, y hay otros que han llevado 3 y otros 4, ¿no? Pero creo que ese trabajo demuestra que con voluntad, con organización, sabiendo dónde quieres ir y haciendo un diagnóstico de dónde estás, en este caso la administración que nos tocaba gobernar, pues se puede obtener mejores resultados incluso que a veces con unas mayorías absolutas tan solvente como la que hemos obtenido el pasado domingo 26 de mayo. Pues hacemos ahora mismo una breve pausa para consejos publicitarios. Hemos estado hablando de lo que ha sido las elecciones, analizando lo que ha sido las elecciones, los resultados. Vamos a hablar a vuelta de publicidad de lo que va a ser, o de lo que pretende que sea Toni Pérez, el futuro gobierno de Benidorm en estos 4 años. Enseguida volvemos.
Pues estamos de vuelta ya, esta breve pausa, como decíamos, hablábamos antes de los resultados electorales, de sus consecuencias y ahora de lo que va a ser un poco, bueno, pues ese futuro gobierno y a la vista del panorama que se le ha quedado bastante despejado, Toni Pérez, eso va a influirle en la forma de gobernar. Quiero decir, ahora mismo ya no necesita acuerdos para sacar adelante proyectos y propuestas, es decir, lo puede hacer o no, pero de momento no lo necesita. No sé si eso va a influir o algún cambio en la forma de gobierno. No, como decía, eso va en el ADN al final de la persona, ¿no? Yo soy una persona dialogante que he practicado toda mi vida, no solo en política, la escucha activa. Cuando ejerces precisamente de portavoz, tanto en gobierno como oposición, que lo he hecho con mayoría absoluta en el gobierno y me ha tocado hacerlo con mayorías por alianzas, aunque fueran extrañas, en la oposición, siempre he sido dialogante. Cuando se me ha llamado he estado. Ahora, desde la responsabilidad de gobierno, quizá eres tú el que tiene esa obligación de llamar, pero ya lo he hecho. Es decir, tanto el señor Martínez Gutiérrez como el señor Balastegui Forrat, ya he hablado yo con ellos para que ese primer, si es posible, gran diálogo que coincida con un acuerdo se produzca ya en este tiempo. Lo hice también en el año 15, cuando había mucha más dispersión de representatividad, ¿no? Y bueno, no va a cambiar sustancialmente. Es verdad que en todos nos va a operar esa circunstancia, pero repito, es que no es una cuestión solo de voluntad, también es que seas así. A mí nunca me han comentado en este proceso del 15, del 15 al 19, cuando nos presentaban una propuesta urgente, firmada por todos los portavoces de la oposición, que habían estado 3 días antes reunidos con nosotros para decirle a nosotros, ¿nos parece bien que llevemos este asunto? Y tú compartías desde un gobierno en minoría ese diálogo y la oposición te ha demostrado que no lo compartía. Se presentaban allí con todas las firmas recogidas y te metían la moción, que era su derecho y no tengo nada que objetar. Pero también demostraba el talante que tenías. Como con quien has hablado hace apenas unas horas no has sido capaz ni siquiera de decir, oye, ¿qué te parece si firmáis? A veces cosas buenas para Benidorm, ¿no? ¿Qué te parece si también entráis en la firma y sacamos esto por una propuesta unánime? Pues a mí no me hubiera parecido descabellado. Yo lo hice con el gobierno de Agustín Navarro, inmediatamente anterior. Por ejemplo, viabilizando los presupuestos del año 15, donde yo era el partido con más representación. Teníamos 11 concejales, el Partido Socialista 10, Liberales 3 y un concejal no adscrito. Y el Partido Popular con 11 se dejó de historias y apoyó con su abstención que Benidorm tuviera un presupuesto en el año 15 porque considerábamos que era importante. Entiendo por lo que ha dicho al principio de esta intervención que la idea es llegar al pleno de constitución de la nueva corporación con, bueno, pues con las ideas bastante definidas en cuanto a lo que va a ser la organización municipal en los próximos 4 años. Sí, de tener un primer contacto desde luego antes de ese pleno, no sé, yo la disponibilidad desde luego temporal es absoluta por parte de la alcaldía y de mi equipo. Este es un periodo en el que estamos en funciones y por lo tanto vamos a trabajar intensamente defendiendo la ciudad, ¿no? y la ejecución de las obras que también tenemos en marcha, algunas en marcha y otras a punto de iniciarse porque no hemos querido utilizar procesos que llevaban incluso meses para que nadie pudiera achacarlos de electoralismo, pese a que la cronología indicaba, por ejemplo, el comienzo de obras a partir del día 14 de mayo, y lo hemos ralentizado para que nadie pudiera opinar en contra. Por lo tanto, nosotros estamos activos, voy a respetar el tiempo que necesite cada uno, y lo que sí que puedo decir es que a partir de la toma de posesión, que se producirá el día 15 de la nueva corporación, esos contactos no solo se intensificarán, sino que estarán ya para ser cerrados, con el ánimo de transitar lo más rápidamente posible, porque quiero recordar que Benidorm no tiene presupuesto, por ejemplo, del año 19, porque así lo decidió la oposición, que aún hoy es oposición, que está en funciones. Además rogaron que no se decidiera, una cosa que no entiendo, por la corporación en que todavía estamos. Bueno, pues habrá que resolver ese presupuesto de la forma más rápida, porque hay muchas inversiones vinculadas y subvenciones nominativas vinculadas precisamente a la aprobación de presupuesto. Nosotros no podemos estar perjudicando a la gente. Pues esa era la siguiente pregunta, porque hace escasamente un mes Benidorm no aprobaba precisamente, como decía, por los votos de la oposición, el presupuesto de 2019 y nos vamos a encontrar con que seguramente, no sé si en junio o en julio, los presupuestos se aprueben, ¿no? El mismo documento que antes no valía ahora va a tener que valer. Claro, es que es el documento que
pero no porque lo hizo el gobierno, es que además era un documento inocuo. Era el presupuesto más social de la historia de la ciudad y era un presupuesto que recogía todas las infraestructuras y obras en las que previamente en los diferentes órganos había habido casi unanimidad en resolver que eran los proyectos de ciudad, aunque los impulsaba el gobierno local, y además recoge en su seno precisamente realizaciones propuestas, las únicas que ha propuesto la oposición, están todas incluidas en ese presupuesto. La oposición de ahora, ¿no? La que ahora finaliza. Teniendo en cuenta que dos de los grupos de la oposición que finaliza forman parte de la nueva corporación, sería absurdo que ese presupuesto no transitara incluso con una unanimidad, pero bueno, la política nos deja ver muchas cosas. Nosotros no lo vamos a alterar. La idea que será llevarlo en el mes de junio, julio, cuando al principio. Bueno, eso está sujeto a cuestiones administrativas que en este momento no son ciertas, ¿no? Se supone que no va a haber problemas en la constitución de la organización, porque aunque ha habido en algunas circunscripciones sí que ha habido resultados de la Junta Electoral que han deformado un poco la realidad de la noche electoral. No sé en este momento, por ejemplo, cómo está la constitución de la Diputación Provincial, porque parece ser que haya anunciado un contencioso. Eso puede pasar. Benidorm no tiene nada que ver con esa cuestión. Por obligación imperativo legal tenemos que hacer el pleno de Constitución el día 15, sábado, que lo haremos, 15 de junio, pero tenemos que hacer un pleno de organización también en un plazo no superior a 30 días, que en realidad es el que modula pues la capacidad organizativa del ayuntamiento y sin el cual pues se tiene que hacer un pleno ordinario, pero yo espero llegar a él ya con esa organización hecha y tiene que ser un acto, parece ser que diferente. Pero sí, puede ser el mes de junio perfectamente, en el que el ayuntamiento arranque ya administrativamente con acuerdos ejecutivos. ¿Y cuáles van a ser los ejes fundamentales de su gobierno estos próximos años? Es decir, consolidar el destino turístico inteligente, la accesibilidad, la sostenibilidad, la escena urbana o de todo un poco. Bueno, en realidad en lo genérico va a ser consolidar el trabajo realizado, que creo que le ha dado un muy buen resultado a la ciudad. Lo digo honestamente. Benidorm ha ganado reputacionalmente, ha sido una administración de 15-19, salvo algunas voces que tampoco han tenido mucha relevancia, ha transitado con normalidad. Benidorm ha dejado de estar en los titulares por la bronca, que se suele decir así, entre comillas, la bronca política. Eso es un mérito también de este equipo y lo hemos hecho porque hemos aguantado, ¿eh? Se nos ha dicho a veces de todo, pero yo creo que eso no tiene relevancia para la ciudadanía. Y luego sí que va a ser la corporación dirigida a las realizaciones para las personas. Hemos resuelto una situación económica financiera del ayuntamiento muy grave, hemos hecho un gran esfuerzo, son cerca de 60 millones de euros los que hemos amortizado de deuda junto con todo lo que hemos hecho. Supongo que eso le deja las manos libres para más inversiones, ¿no? Sí, y además hemos decidido, al menos el equipo y el proyecto político del Partido Popular de Benidorm, hemos decidido, porque así lo hemos dicho además en campaña, que era una pieza fundamental para poder destinar recursos a las personas. Por eso ya el presupuesto que presentamos del año 19, hace ya mes y medio, era un presupuesto muy social, el más social de la historia de la ciudad, porque ya sabemos los números y sabemos a qué podemos dedicar más recursos que no hemos podido dedicar en cierta manera porque bueno, había una corporación muy dispersa y había quien imponía ciertas inversiones en la calle. Hemos hecho presupuestos participativos y siempre hemos dado más presupuesto a las propuestas de los vecinos y vecinas de lo que exige la propia ley. Bueno, hemos transitado ya en esa línea en mucha medida y ese es nuestro objeto. No coincide con ningún programa electoral de los que finalmente van a tener representación en el plenario, porque nosotros habíamos vinculado toda nuestra acción de estos 4 años a mantener lo que es la inversión en la ciudad, pero a derivar mucho recurso también a las personas, al gasto social y a la atención de servicios en los que creemos firmemente. Y sin olvidarse, lógicamente, el programa electoral y todas las propuestas que se han venido haciendo en campaña electoral, que no han sido pocas, entiendo. Más de 470 en el caso del Partido Popular, que ahora van a tener un grado de cumplimiento sin duda mucho mayor, en función de que nos permita también, lógicamente, el tránsito de la corporación, pero que ahora, en cierta manera, no van a ser descartadas directamente, tal y como las pongas sobre la mesa, porque, bueno, tienes que escuchar, tienes que atender, y esto es matemática electoral, y necesitas votos. Le pongo un ejemplo de algo que no cuesta dinero. La ordenanza de movilidad número 1 para permitir dentro de ella la implantación de la zona verde para que nuestros vecinos empadronados puedan aparcar cerca de sus hogares,
pero al tiempo tener soluciones para aquellos que son autónomos, que acuden a la ciudad, la carga y descarga. Eso ha sido tumbado en el Pleno 6 veces, desde junio del año 18. Por lo tanto, eso no cuesta dinero, pero tenemos el proyecto muy claro y definido. Ahora hemos aplicado lo que por ley podíamos aplicar unilateralmente, porque era un gobierno que lo quería hacer y era una resolución, en este caso, del alcalde que había delegado esas funciones, y se ha aplicado una parte, que es la zona residente. Todo lo demás, que es un gran beneficio para la ciudad, no se ha podido aplicar porque no se aprobaba ni siquiera la ordenanza que lo regula. Era retirado sistemáticamente, en 6 o 7 plenos fue retirado por la oposición. Bueno, las mayorías a veces también imponen su criterio, pese a no ser los más votados. Otra cosa, le he escuchado la intención que tiene de iniciar la revisión del Plan General de Ordenación de Benidorm, un anuncio que, por otra parte, otros alcaldes anteriormente y otros partidos políticos han dicho también que tenían esa intención, pero que al final siempre se ha quedado en nada. Estamos ahora definitivamente ante la posibilidad de que sí que se vaya a iniciar esa revisión. Yo creo que sí, y estableciendo... Pese a que todos sabemos que el plan general no esté desarrollado, el actual vigente no esté desarrollado en su totalidad. Es que se puede hacer en paralelo. Es que quien ha desbloqueado realmente, la historia nos juzgará a todos, pero el desbloqueo real de los planes parciales pendientes y por lo tanto del propio plan general del año 90 ha llegado a nuestra corporación, y además con este gobierno en minoría absoluta. Y aunque quedan algunos espacios programados por desarrollar, es verdad que paralelamente con ello puede ir perfectamente una revisión del plan general, que además en este momento creo que puede perfectamente venir inoculado de lo que yo entiendo que tiene que ser una revisión del plan general de Benidorm. A mi modo de ver, Benidorm debe seguir apostando por la ciudad compacta, por la densidad, por ganar el espacio en la altura, para preservar nuestra huerta, nuestras zonas verdes, para dotar a la ciudad de más espacios para la convivencia, para el disfrute. Y creo que ahora con esta mayoría de 13 eso se puede orientar mejor, pero diciendo además que va a ser un plan general o una revisión, o como se quiera llamar, en el que va a participar absolutamente toda la ciudadanía, con una participación amplísima como nunca la ha habido, y que por lo tanto ese modelo será el que finalmente se eleve a los trámites administrativos oportunos, sabiendo que hay una mayoría, en este caso absoluta, que defiende ya de entrada esos límites, ¿no? que en cierta manera creo que es el Benidorm con el que he soñado siempre y que es el Benidorm en el que quiero seguir trabajando para que se mantenga, ¿no? Yo no voy a proponer, lo dije en algún debate, ¿no? La gente habla aquí de ciertos usos del suelo y en cierta manera demagógicamente, ¿no? Para destinarlo a no sé qué. Bueno, eso será recalificando suelo verde, claro, porque Benidorm tiene un plan general que ya limita el espacio donde se puede actuar. Por lo tanto, mis líneas sí que son muy claras. Creo que Benidorm tiene en su conjunto un buen elemento para ser defendido en su planificación urbana, y en esas líneas se puede transitar en una revisión. De todas formas, en cualquier caso sí que será un proceso largo, porque siempre las revisiones de los planes generales, entre la tramitación y los debates, se llevan un buen tiempo, claro. De muchos años, de muchos años. Es una tarea difícil, pero bueno, yo creo que en realidad Benidorm no puede más que fijar ya de nuevo su modelo de crecimiento, si lo tiene que tener. Y bueno, mi particular visión es que hay zonas que deben ser más protegidas de lo que en un principio lo están. Nada más, en cuestión de seguridad, todos sabemos que es, aparte del destino en sí, una de las cuestiones que más, y lo hemos comentado muchas veces, que más valoran los visitantes, es que el destino sea seguro y la percepción de seguridad que tenga ese visitante. En esa materia, en todos los partidos han coincidido, hay que incrementar la presencia policial en la calle y eso se hace con más efectivos. Lo tiene claro, entiendo, ¿no? Sí, sí. En lo que no hemos coincidido es de quién son los efectivos. Pero tampoco discrepo en que los efectivos municipales tienen que subir, porque somos el único partido que ha mantenido y ha hecho un estudio serio para jerarquizar ese crecimiento dentro de nuestra policía local. Nosotros hemos comprometido nuestra palabra a que la plantilla de la policía local la compongan 300 efectivos como mínimo en un periodo además determinado, que es el verano del año 21, y lo vamos a cumplir, pero los demás han olvidado que en realidad la seguridad ciudadana depende del Estado, del Ministerio del Interior.
Yo creo que todo hay que hacer un conjunto en esa tal, hay que ser también reivindicativo, hay que exigir al Gobierno de España que desbloquee ya la construcción de la nueva comisaría, que llevamos 10 meses donde ya ni aparecen los presupuestos ni se le espera. Por lo tanto hay que ser reivindicativo y también que se complete la plantilla tanto de la Policía Nacional en Benidorm como de la Guardia Civil, que son dos cuerpos que tienen encomendada, una de ellas la seguridad ciudadana en Benidorm por ley, y que nosotros además acompañaremos con un esfuerzo de los vecinos y vecinas de Benidorm incrementando la plantilla de la policía local, porque luego se habla en genérico, ¿no? La policía local, bueno, la policía local tiene unas competencias, nosotros estamos abordando en nuestro ejercicio de responsabilidades competencias que no nos tocan, pero no nos importa, no son propias, pero no nos importa. La violencia de género, hemos sido uno de los ayuntamientos que más pasos ha dado para tener una unidad de vigilancia sobre la violencia de género, y hemos avanzado mucho en ello, en la protección de la salud, con lo que puede ser las drogas, etcétera, también hemos evolucionado, pero en realidad el conjunto de la seguridad ciudadana compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hay que ser también reivindicativo ahí. Y hablando de reivindicaciones, entiendo que en estos años, en estos meses, continuarán, seguirán siendo las mismas o algunas más de las que ya vienen siendo en estos años. Me refiero al Centro Cultural, el Instituto Pere María, lo que ha citado la comisaría de Benidorm, y no sé si quedan, si hay más, o si van a salir nuevas más, porque ha pasado el tiempo y muchas cuestiones parece que se ha avanzado, pero el caso es que las obras en este caso siguen todavía ahí. Es que en realidad, aunque hemos sido muy leales, hemos sido leales en nuestra responsabilidad pública y no hemos creado crispación en nuestra responsabilidad política. Pero la realidad es que, por ejemplo, la Generalitat Valenciana a día de hoy no ha invertido un duro en Benidorm. Hace 2 años cedimos un suelo en el Rincón de Lois para hacer un nuevo centro de salud. Centro de salud que, por cierto, estaba dotado el proyecto desde el año 15 y 16 en los presupuestos. No sabemos nada de él. Bueno, hay que reivindicarlo, porque es que justicia Benidorm merece ese centro de salud. Usted me cita el IES Pere María Ors. Hombre, es que llevamos 4 años que se suponía que lo iban a arreglar tal y como ganaran la Generalitat, quienes nos han gobernado hasta ahora, y tampoco hemos visto un céntimo de euro. Pero es que está el Vasconia de Balboa, que se ha prometido por activa y por pasiva, y es el ayuntamiento el único que ha invertido en ese centro. Es que está el centro de salud de Stolz, donde al final hemos habilitado un aparcamiento en el suelo cedido hace años, porque se ha decidido que primero vaya al del Rincón, que tampoco ha llegado. Pero es que está la ampliación del Hospital de la Vila. Yo no quiero poner el dedo en las llagas, ¿no? Pero bueno, es que no han hecho ni el acceso para el nuevo hospital. Es decir, cada uno en sus mensajes políticos tiene que asumir también su responsabilidad. Y el hecho de ser leales con una administración que es de distinto signo o de tu mismo signo político no implica no ser reivindicativo. Tenemos que serlo. El Centro Cultural del Ayuntamiento de Benidorm, con un acuerdo plenario, ha ordenado ya administrativamente todo lo que nosotros podíamos hacer. Se nos dijo que iban a empezar las obras en octubre del año 18. No han empezado. Bueno, seguimos en contacto con la Generalitat Valenciana, además lo de la Presidencia, para que eso sea una realidad, porque no hay motivo para que nos hayan engañado, no pensamos que lo hayan hecho, pero la realidad es que no se ha invertido un céntimo de euro en Benidorm en esos aspectos. La tranviarización, que nos está causando graves problemas de tráfico, especialmente en horarios de entrada y salida de la ciudad, fundamentalmente por la avenida Benardá o por el camí por la avenida Andalucía, son competencias exclusivas de otras administraciones y nosotros reivindicamos desde la lealtad, pero las exigimos porque la ciudad tiene que desarrollarse también en ese ámbito. Y la última, ya que estaba hablando de colegios, usted tradicionalmente ha sido concejal de educación, incluso siendo alcalde ha tenido las competencias de educación. ¿Va a dejar ahora estos 4 años que vienen, por fin, esas competencias en educación? ¿Va a seguir siendo concejal de educación o no? Y turismo, que también ha sido una de las carteras tradicionales que siempre ha llevado el alcalde en Benidorm. Esas 2 preguntas son capciosas. Al final he dicho que no voy a hablar de reparto de delegaciones. Soy un gran periodista, don Julio, y sabe orientarlas. Turismo no, en ningún caso. Turismo no la va a dejar. Va a ser competencia de la alcaldía, porque así lo estimo y así lo entiendo. Turismo es ciudad, ciudad es destino, destino es turismo. Creo que ha estado así en los 4 años, se han dicho muchas cosas por ahí, pero he sido concejal de turismo además activo. Otra cosa es que el alcalde no se vaya una semana de ferias, eso es otra cosa. Pero el alcalde en las circunstancias importantes, a nivel nacional en todas, evidentemente, y a nivel de órganos locales, municipales, supramunicipales, ha estado. Y luego he asistido a las ferias, pues mire usted, en las que Benidorm requiere de la presencia de su alcalde, como puede ser la World Travel Market o puede ser en Fitur.
que no estoy fuera una semana, pero es que voy cuando tengo que trabajar, cuando tengo que trabajar no voy. Lo decía porque el turismo es fundamental y es una delegación que yo creo que tiene que tener, no delegada, el alcalde, ¿no? Y educación lo veremos cuando resolvamos el reparto de competencias. He estado muy a gusto como alcalde con la delegación de educación. Tengo muy clara la responsabilidad de educación. En realidad la asumí en este periodo porque mis propios compañeros, aquellos que éramos 8, entendían que eran tantas las competencias a repartir que quizás estuvieran mejor en mis manos por el conocimiento que modestamente pudiera tener de ese ámbito tras ser 10 años concejal, y entrará dentro de las competencias delegadas o no delegadas que se conocerán a partir del próximo 15 de junio. Pues Toni Pérez. Le he aclarado lo de turismo porque lo he dicho así en la propia campaña y lo he dicho así en los actos sectoriales y lo conoce toda la ciudadanía. Pues Toni Pérez, que muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en Canal 37 en Tiempo de Debate, y ya lo sabe, le deseamos la mejor de las suertes en estos 4 años, porque de una buena gestión desde luego saldrá lo mejor para Benidorm. Y a ustedes muchas gracias, ya saben, se han informado, más o menos conocen lo que van a ser las líneas maestras del próximo gobierno del Partido Popular en la ciudad. Aquí lo dejamos, volvemos el próximo lunes con más actualidad en Tiempo de Debate.